Hola, a quien me escucha. El objetivo de este audio y de este espacio creado por Andes Education es compartir nuestras experiencias sobre el diseño de actividades formativas Blended Learning. Se tomó como base o se toma como base el libro del cual soy autora con este mismo nombre. Este libro es el producto de un trabajo de investigación que hemos realizado en los últimos años. Digo hemos porque he trabajado con un grupo de investigación que se preocupa por cómo el estudiante aprende y cuáles son las herramientas más efectivas para ayudarle a aprender. Esto en el programa de investigación La creatividad en la enseñanza de la física en nuestra querida universidad, la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Este libro tiene como base, como ustedes lo pueden observar en el dibujo, las tecnologías, el uso de las tecnologías, los entornos virtuales de aprendizaje, por una parte, las habilidades cognitivas y la metacognición como procesos y como herramientas, como estrategias internas en nuestro cerebro que nos permiten aprender. El aprendizaje, sus teorías, sus enfoques y la comunicación como parte del acto didáctico. Bien, por otra parte, les recuerdo que el libro está disponible de forma gratuita hasta el día de hoy, 20 de agosto, fecha en que están oyendo este audio. ¿Cuáles son las bases orientadoras del modelo sobre actividades formativas Blended Learning? ¿Cómo diseñarlas? En este dibujo lo pueden observar, o en esta imagen. Primero debo aclarar qué es Blended Learning. Fíjense que acá dice combinan, complementan la presencialidad con la virtualidad. Efectivamente eso es, pero cuando hablamos de combinación o de complemento, lo debemos pensar como algo entrelazado, que siempre se está conectando. Sesiones, recursos, actividades, materiales, lo que se necesita. Todo en una armonía complementaria, por una parte. Por la otra, en el triángulo, en la parte inferior, tenemos los componentes. Son tres componentes importantes a tener presentes. Los componentes tecnológicos, los componentes pedagógicos y los componentes organizativos. Cada uno de ellos me va a permitir tomar decisiones en el transcurso del tiempo que dure diseñando la actividad formativa. Cuando hablamos de componentes tecnológicos, nos referimos a hardware, software, conexiones, internet y todo lo que tenga que ver con herramientas tecnológicas. Cada uno de nosotros pertenece a una organización. Eso precisamente nos va a dar parte de lo que son los aspectos organizativos o propios en la toma de decisiones. Y no puede quedar de lado tampoco los componentes pedagógicos. Siempre es importante que el profesor maneje herramientas adecuadas para ayudarle a ese estudiante con su proceso de aprendizaje, basándose en sus conocimientos, sus intereses. Cuando hablo de conocimientos previos. Esto por una parte. Y fíjese que hay otro tema muy importante en el diseño de actividades formativas, que es precisamente la comunicación. ¿Cómo vemos esa comunicación en los procesos formativos Blended Learning? Basado también en dos elementos, en lo que es la presencialidad y la virtualidad. ¿Cómo nos comunicamos los estudiantes, los profesores con nuestros estudiantes? A través de recursos, a través de actividades, tanto en sesiones presenciales como virtuales. Esto a través de medios y a través de herramientas tecnológicas. Hay un tema importante acá también cuando se habla en este modelo de interactividad, cuando hablo de este tema, es que la interactividad se refiere a cómo
el estudiante interactúa con los recursos propiamente digitales. Es un tema a tener presente en el diseño de actividades formativas. Acá tenemos también lo que es habilidades cognitivas básicas para el aprendizaje. Yo diría en este caso que yo soy profesora de física, entonces ¿cómo aprenden ellos física? Pero cada uno de nosotros debe pensar en sus propias asignaturas. Y allí tenemos las habilidades, por ejemplo, para comprender, sintetizar, hacer análisis, aplicación, la habilidad de aplicación, la memorización, la evaluación. Y muy importante a tener presente en estos tiempos es la metacognición. Cuando hablamos de metacognición, hablamos de que el estudiante esté consciente de él cómo está aprendiendo, de cómo aprende y cómo regula esos procesos, sus procesos cognitivos para aprender. Y por último, se tiene acá lo que son los principios orientadores de la complejidad propuestos por Morán, que son los principios de dialogicidad, hologramaticidad, recursividad, emergencia, ecoorganización y borrosidad. Ustedes se preguntarán, ¿cómo aplicamos estos principios en las actividades formativas? Veamos el primero. El principio de dialogicidad se refiere, tal como su nombre, tal como lo dice allí, a un diálogo entre los opuestos. Yo diría en una actividad formativa, si tenemos estudiantes, debemos pensar en ellos, en sus características, ¿verdad? Entonces, esos estudiantes pueden tener competencias para el uso de la tecnología bien desarrolladas, pero es probable que también existan a esta altura, en el 2020, estudiantes que no manejen herramientas tecnológicas. Entonces debemos buscar cómo vamos a incorporar esos estudiantes en el uso de nuestra actividad formativa. Esas existencias de los contrarios existen y existen en la naturaleza. En el libro que ustedes pueden descargar, repito, hasta hoy de forma gratuita, explican cada uno de estos principios de forma sencilla y cómo se aplican en el proceso o en el diseño de actividades formativas. En esta diapositiva ustedes observarán el modelo propiamente del que he venido comentando. Fíjense que este modelo tiene 5 lados, es un pentágono, ¿no? En ese pentágono se encuentran 5 aspectos que son muy importantes, que ya he asomado en el anterior audio, para el diseño de actividades formativas. Y también aparece un conjunto de fases. Fíjense que esa primera fase tiene que ver con el contexto. Es importante ubicar dónde se encuentra nuestra actividad formativa. Evidentemente, no es lo mismo tener una actividad o diseñar una actividad para básica o para un sistema universitario. Entonces, debemos ubicarnos dónde estamos. Y así tenemos un conjunto de fases. En la fase 2 dice decidir el propósito. Cuando hablamos de decidir el propósito de la actividad formativa, porque no es lo mismo un curso, una clase, un diplomado o todo un programa. Entonces, esos son aspectos que de alguna manera debemos tener claros. Así como en la fase F3, fíjese que habla de la modalidad presencial y virtual. ¿En cuánto tiempo pensamos nosotros que deben dedicar nuestros estudiantes para aprender? En este momento, debido a la pandemia mundial, los sistemas educativos están pensando